Madrid ofrece varios miradores desde los cuales se pueden tener diferentes vistas de la ciudad. En este caso les muestro una panorámica desde el sector del Palacio Real que da a la zona de la ciudad de Casa de Campo. Hoy les mostraré otro lugar con encanto con un mirador bastante especial. Saludos a todos. Luego de esa primera vista desde un mirador en el Palacio Real, continúa el recorrido por otra zona de Madrid, en dirección a un lugar que si les gusta la historia egipcia, las zonas verdes y las panorámicas, les va a encantar. Por el momento sigo un camino por un parque recién remodelado en el que se ven zonas verdes que poco llevan, pero que con el tiempo darán sombra y un panorama bastante verde a la capital. Madrid tiene la virtud de usar cada espacio y convertirlo en zonas agradables para caminar. Pueden ver aquí amplios pasillos, nuevos jardines renovados y en ellos espacios para las estatuas. En una zona en la que estoy se puede apreciar esta estatua de Sor Juana Inés de la Cruz, monja y poetisa mexicana que adorna este lugar, en el que la gente aprovecha el buen tiempo para caminar. Y eso hago mientras aprovecho el trayecto para llegar al templo egipcio. Esta parte céntrica de Madrid se conoce como el Parque de la Montaña o Parque del Oeste, y es que subiendo unos pocos escalones estarán en una pequeña planicie sobre la que se encontrará un parque muy bonito con senderos de arena, y allí nos espera una maravilla que pueden ir viendo y es el Templo de Debod. Templo donado por Egipto a España y que tiene una maravillosa historia, y es que durante el siglo XX la construcción de la presa de Asuán en Egipto amenazó con inundar numerosos sitios arqueológicos, incluido el templo de Debod. Ante la necesidad de preservar estos tesoros, el gobierno de Egipto donó el templo a España en 1968 como un gesto de gratitud por la ayuda española, ayudando a salvar otros templos en el país de los faraones. El proceso de traslado y reconstrucción del templo de Debod en Madrid fue una hazaña de la ingeniería y la arqueología, ya que el templo fue desmontado pieza por pieza, más de 1.300 bloques, en Egipto. Fue embalado cuidadosamente y transportado a Madrid, donde fue reconstruido en el Parque de la Montaña. La reconstrucción en el templo de la capital española se completó en 1972 por un grupo de arqueólogos españoles. Este proceso de salvamento no solo preservó una parte fundamental de la historia egipcia, sino que también permitió a Madrid contar con un sitio arqueológico único y excepcional en la ciudad. Este templo guarda las mismas proporciones que tenía en Egipto, por lo que es un tesoro histórico, construido en el siglo II a.C. y dedicado a los dioses Amón e Isis, que hoy se puede visitar de forma gratuita, aunque en ocasiones se pueden apreciar filas para su ingreso, por lo que la entrada se limita y se debe esperar. Si lo desean conocer, recomiendo ir en las primeras horas de la mañana. El lugar dispone de un horario de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Un sitio para sacar unas bellas fotos en cualquier época del año, sobre todo en otoño al atardecer, además de ser el monumento más antiguo que hay en Madrid con 2.200 años de existencia.
En esta oportunidad y viendo la fila no entré al templo, pero antes les he dejado unas fotos de lo que podrán encontrar en el interior. Su visita la calculo en media hora, donde van a sentirse transportados al Egipto antiguo y ver parte de su amplia historia. Dejo de lado el templo de Bod y camino por esta zona de parques, otro más en Madrid llamado Parque de la Montaña, conocido también como Parque del Oeste. En el pasado este lugar fue una de las áreas elegidas para la celebración de la Exposición Iberoamericana de 1929 y luego fue un sitio de un antiguo cuartel militar que fue destruido. Desde aquí al caminar pueden tener un mirador en especie de balcón, donde pueden ver la extensión de Casa de Campo, el parque más grande de Madrid, además de ver los edificios de zonas cercanas como Príncipe Pío y esos lugares históricos de la ciudad. Estos planes de caminar por Madrid son actividades que pueden hacer si no disponen de mucho presupuesto. Es solo tener la disposición de pasar bien, venirse con algo de comida y bebida y ser parte del entorno. Mientras caminaba por este parque de la montaña o parque del oeste, como lo quieran llamar, hay muchas personas haciendo deporte, otras haciendo picnic tirados en la hierba y otras amenizando el lugar compartiendo su arte con música. Una excelente ambientación para esta impresionante vista del Palacio Real y la Catedral de la Almudena, sitio desde donde comenzamos este capítulo y ahora podemos ver la gran extensión de ambos edificios tan significativos en la cultura de la capital española. Si eres una persona con alma y espíritu inquieto, Madrid guarda muchísimas sorpresas para ti a la espera de ser descubiertas, y estas historias de viaje creo que te serán de gran ayuda. De esta manera termino otro capítulo de Estado Natural Viajero, hoy del de este mirador y el Templo de Bod. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla Gómez y seguiré buscando lugares para ti. Un gran saludo, hasta pronto, chao.